Luego de haber definido nuestro origen de datos dentro del servidor de informes, lo que nos queda por hacer como primer ejemplo es determinar y ejecutar el generador de informes o Report Builder proporcionado por SQL Server 2014. Para ello podemos acceder a través de este recurso de dos maneras. Uno, instalando la herramienta denominada Generador de Informes 3.0, como también ejecutándolo dentro del servidor de informes desde la disposición que se indica como generador de informes. Al darle clic, lo que observaremos es la ejecución de un aplicativo descargado, el cual al ejecutarlo nos indica de que va a descargar una serie de herramientas comprobando algunos requisitos de la aplicación, y si por A o B la herramienta nos genera alguna excepción, lo que podemos hacer es utilizar la versión instalada, es decir, generador de informes 3.0. Esperamos su apertura para poder definir algunos aspectos que nos van a permitir definir el entorno para el desarrollo de nuestros reportes. Como introducción podremos observar de que se indica el uso de algunos asistentes o la definición de algunos conjuntos de datos o datasets, que los vamos a definir dentro de un momento. Para ello, nos ubicamos cerrando dicha ventana sobre la interfaz de Report Builder, que es con la cual vamos a trabajar en el desarrollo del curso. Los pasos para indicarnos y dirigirnos de manera adecuada es, primero, indicar el origen de datos, el cual ya fue definido dentro de la carpeta Mis orígenes de datos en el servidor de informes. Sin embargo, también puede ser definido desde esta interfaz. Segundo, tenemos que indicar datasets o conjuntos de datos, aquellos que van a sacar porciones de información que vamos a utilizar dentro de nuestro reporte a través del data source que hemos definido o vayamos a definir, para finalmente utilizar los elementos de este dataset o conjunto de datos y disponerlos sobre nuestro reporte, y finalmente publicarlos, es decir, almacenarlos dentro de nuestro servidor de informes. Por tanto, encontrándonos dentro de la interfaz de Report Builder, al lado izquierdo podemos ubicar una sección denominada Datos de Informe, en donde vamos a encontrar elementos como son campos integrados, que nos van a permitir dar especificaciones a nuestro reporte de forma muy genérica, como el número de páginas que vamos a generar, la cantidad de páginas, el nombre del informe, etcétera, etcétera. También vamos a poder indicar parámetros, y es que nuestros datasets van a estar basados en instrucciones SQL propiamente dichas, así que en algunos casos requerimos de parámetros para poder realizar consultas de manera más óptima. También podemos agregar una serie de imágenes a nuestro reporte para darle un mejor carácter en apariencia, definir el origen de datos de forma compartida, como es el que hemos creado inicialmente en sesión anterior, como también de forma exclusiva para el reporte que vamos a implementar. Y finalmente, los conjuntos de datos o datasets. Por tanto, primero nos dirigimos donde se indica orígenes de datos, seleccionamos agregar origen de datos e inmediatamente observamos que indicamos el nombre del data source con el cual vamos a trabajar. Por convencionalidad, lo que deberíamos hacer, según se recomienda, es indicar data source y el nombre del data source que vamos a utilizar. Por ejemplo, AdventureWorks. Seguidamente, indicamos usar una conexión compartida o modelo de informe, que es lo que tenemos en el servidor de informes, o usar una conexión incrustada en el informe. Si ustedes observarán, pueden elegir la fuente de datos y indicar la cadena de conexión. Pero esto ya lo hemos hecho previamente, así que nos dirigimos donde se indica usar una conexión compartida o modelo de informe. Seguidamente, nos ubicamos en examinar. Observaremos que estamos dentro del servidor de informes y me ubico en la carpeta Mis orígenes de datos. Ahí observo mi fuente de datos. Si por A o B no lo vengo o no tengo acceso a dicho recurso, lo más probable es que no hayamos autorizado los permisos necesarios, no hayamos otorgado los roles y restricciones anuladas al usuario que está utilizando el computador. Por tanto, le hacemos doble clic, verificamos la conexión al data source y comprobamos que todo está correcto. Seguidamente, le damos a aceptar y observaremos que el data source ya se encuentra definido. Segundo,
definimos el conjunto de datos para el data source que hemos enlazado. Es decir, le damos clic derecho y ponemos agregar conjunto de datos. ¿Qué es lo que obtenemos acá? Bueno, para empezar, indicar pues la cantidad de información o los elementos que vamos a extraer de la base de datos. Está claro que no nos vamos a sacar todos, así que primero indicamos un nombre. Bueno, dataset y data source parecen tener el mismo prefijo, así que lo que vamos a hacer en este caso es indicar ds al final. Por tanto, indicamos en el nombre la cantidad de información que vamos a sacar. AdventureWorks tiene la siguiente especificación en su diagrama de base de datos. Vamos a observar, bueno, luego de insertar todas las tablas que componen a AdventureWorks con la siguiente especificación. Agregamos las tablas dentro del diagrama de base de datos y esperamos a que terminen de anidarse. Verificamos que termina de agregarse todas las tablas y seguidamente cerramos dicha ventana y observamos la estructura de AdventureWorks. AdventureWorks tiene muchas tablas, las cuales pueden ser observadas desde la recuperación de dicha base de datos. Vamos a verificar la especificación de las siguientes tablas y vamos a mostrar la siguiente información. Vamos a ubicarnos en las tablas denominadas Product y Transaction History, las cuales hacen referencia a los productos que AdventureWorks suministra y aparte el historial de transacciones. Bueno, dichas tablas las podemos observar por acá y podremos observar de que estas se encuentran relacionadas a través del campo Transaction ID. Así que vamos a utilizar dichas tablas dentro de nuestro generador de reportes. Por tanto, vamos a indicar y vamos a mostrar transacciones por producto. ¿Vamos a utilizar un conjunto de datos compartido? Bueno, eso no lo hemos definido, eso lo vamos a hacer desde este punto. Así que vamos a usar un conjunto de datos insertado en el informe. Nos solicita indicar el origen de datos, que es el que hemos creado anteriormente, y lo que podríamos hacer es especificar el tipo de consulta como un texto o a través de un procedimiento almacenado que la base de datos tenga. O sea, esto no solamente me limita a trabajar con scripts, sino también con procedimientos almacenados que yo tenga implementados dentro de mi base de datos. Sin embargo, ponernos a poner aquí las instrucciones SQL no nos lleva a un camino muy sencillo. Me explico. Si nosotros utilizamos la interfaz del Management Studio, creo que sería un poco más sencillo y más depurable para poder especificar ciertos elementos que yo quiera identificar dentro de la base de datos. Para ello, en este caso, lo que vamos a hacer es utilizar el Query Designer o diseñador de consultas, el cual se ubica en la parte inferior. Lo que hace este Query Designer es mostrarme todas las tablas y los campos y asociarlos a medida que yo voy indicándolos o marcándolos. Y eso es precisamente lo que voy a hacer. Para este caso, las las tablas indicadas como Product y Transaction History se ubican dentro del grupo denominado Production. En las tablas ubicaré las tablas Product, las cuales tienen sus campos respectivos, y la tabla Transaction History, de igual manera. ¿Qué es lo que voy a hacer? Es marcar estas dos tablas, Product y Transaction History. ¿Cómo puedo verificar dentro de este diseñador de consultas si estas dos tablas se encuentran relacionadas de forma directa? Ustedes observarán que acá tenemos una opción denominada detección automática. Esa se encuentra marcada por defecto. ¿Para qué? Para que al yo desglosar la disposición de esta detección automática pueda verificar que existe un tipo de combinación interna, un inner, en donde indico que el campo en común, además de Transaction ID, vendría a ser en este caso el Product ID. Por tanto, todo está en orden, le doy a aceptar y podré observar que la instrucción SQL se genera de forma automática. Es un poco extensa, es cierto. Lo que pasa es que por criterios de optimización, lo que hace el producto es proyectar cada uno de los campos, en vez de poner el clásico asterisco para definir todos los campos. Eso es todo, le doy a aceptar y podría obtener nuestro conjunto de datos.
Aquí tengo los campos y todos los campos que ustedes observan acá se pueden utilizar sobre nuestro servidor de reportes. Seguidamente, lo que vamos a hacer es insertar dicha información sobre alguno de los objetos que podemos manipular dentro de nuestro servidor de reportes. Y nuestro servidor de reportes dispone en su herramienta con los siguientes elementos. Podemos disponer la información a través de tablas, que bueno, viene a ser la razón de ser del modelo relacional con el cual se basan estos gestores de base de datos relacionales como SQL Server, así como también algunas disposiciones de carácter matricial, como son las tablas dinámicas. También podemos utilizar una serie de listas, gráficos, una especie de medidores o indicadores e inclusive mapas para poder indicar tipos de dato espacial. Adicionalmente, y como veremos más adelante, podemos utilizar algunos elementos como imágenes, figuras de elemento, subinformes e inclusive detallar el encabezado y pie de nuestros reportes de manera muy práctica y sencilla. Para este ejemplo vamos a utilizar el elemento más sencillo de usar, que viene a ser la matriz o tabla dinámica. Por tanto, nos ubicamos en dicha herramienta, seleccionamos el asistente para matrices y podemos observar que en el conjunto de datos ya tenemos el que implementamos hace un instante. Si por A o B no lo tuviésemos, podríamos repetir la tarea indicando crear un conjunto de datos, siguiente, verificar la conexión a nuestro data source, que es AdventureWorks, y definir el Query Designer que hicimos anteriormente. Ya no es el caso, podemos seleccionar nuestro dataset o conjunto de datos. Le damos siguiente y al igual que en una tabla dinámica nosotros podemos especificar lo siguiente: los campos que van a aparecer en disposición de filas, columnas y de campos calculados o valores. Y algunos me preguntarán, ¿y los filtros a los cuales estamos acostumbrados a ver? No aparecen en este caso, dado que la instrucción SQL no se basa en esa implementación, sino a través de la sintaxis where. Así que lo que vamos a hacer es indicar, para este caso, el nombre del producto en el cuadrante de filas, el precio listado para cada producto en el cuadrante de valores, y para hacerle un seguimiento a cada uno de ellos, vamos a utilizar la fecha de transacción de cada producto en el cuadrante de columnas. Nosotros le damos siguiente. Podemos indicar si queremos mostrar subtotales y totales generales. También le damos siguiente. Indicamos el estilo para nuestra matriz o tabla dinámica, el que más nos parezca sencillo de visualizar. Le damos finalizar y observaremos el objeto insertado sobre nuestro reporte. Aprovechando esta vista, vamos a destacar tres elementos que destacan a nuestro reporte: la sección del encabezado, la sección del pie de página y la sección del detalle o cuerpo del reporte. Tú ubicas los elementos sobre esta disposición y estos se deberían mostrar sobre nuestro generador de informes. Para ver el resultado que se supone hemos generado a través de un asistente o wizard de manera muy sencilla, basta con presionar en la pestaña de inicio en el botón denominado ejecutar o presionando F5 como se indica en la vista previa. La primera vez, al igual que en la ejecución del servidor de informes, el reporte en su primera vez suele demorarse. Esperamos un momento a que el reporte se genere y además en este caso va a demorar un poco más de lo normal, dado de que nuestra consulta no tiene restricciones. No hemos aplicado un criterio de carácter elitista, no hemos elegido elementos estrictamente necesarios para mostrarlo o según a lo que nos solicitan. Bien, tenemos entonces listados todos los productos que AdventureWorks suministra, las fechas en las cuales han sido transferidos y los montos determinados en cada fecha. Pero como podrán observar, tenemos mucha información respecto a la fecha de transacciones que podemos determinar. Y los subtotales en la parte inferior se destacan de igual forma.